7 de abril de 1945, Bahía de Tokio. Imperio de Japón. Amanece sobre las islas natales japonesas, como 91 Mustangs P-51D de América del Norte. De los grupos de luchadores 15 y 21, acercarse a su punto de encuentro. En la cabina de su Mustang, Mayor James B. Tapp agarra la palanca de control. Su punto 5 montado en 6 alas, ametralladoras Browning M2 calibre 0. Cargas con incendiarias perforadoras de blindados. El modelo temprano. Los P-51D llevan 500 cartuchos por cada arma interna y 270 para las posiciones de centro y fuera de borda. Un total de 2080 rondas. Variantes posteriores. Reduciría esto a 400 disparos por arma interna, para una mayor confiabilidad, llevando el total a 1880 rondas. Debajo del monte, Fuji se destaca contra el cielo claro de la mañana. Inconfundible en su majestuosidad, su pico nevado sirve como punto de navegación, que los pilotos usarían durante toda la misión. El sol de la mañana cae, largas sombras en el campo japonés, revelando un mosaico de campos de arroz, pueblos e instalaciones militares, que nunca antes había visto luchadores estadounidenses. La misión no tiene precedentes. Escort B-29 superfortalezas. En lo profundo de la patria japonesa, desde una base a 750 millas de distancia, una distancia que los planificadores militares, solo 2 años antes, había considerado imposible para los cazas monomotores, a las 0700 horas. Más de 100 japoneses. Los interceptores convergen en la formación estadounidense. A través de la neblina de la mañana viene una vista que sorprende a los pilotos japoneses hasta la médula. Cazas estadounidenses monomotores sobre Tokio. Algo que sus comandantes les habían asegurado fue imposible. El impacto psicológico es inmediato y devastador. Estos son no cazas de la Armada basados en portaaviones con de alcance limitado, pero luchadores de la Fuerza Aérea del Ejército con base en tierra, que de alguna manera han cruzado 750 millas de océano abierto para aparecer sobre la capital imperial. Liderando la defensa japonesa, son pilotos volando el Nakajima Ki-84 Hayate, el luchador más rápido y avanzado de Frank, Japón, junto al mayor Kai-43 Hayabus, Kai-44 Shokis, Kai-61 Heinz y Navia 6M0 y N1, Kado-J Shidens. El Ki-84 podría escalar, y fuera de maniobra tanto el P-51 y la República P-47 Thunderbolt, a ciertas altitudes y velocidades. Lo que suceda a continuación demostrará la gran abismo tecnológico entre dos naciones, acercamientos a la guerra aérea, y revelar por qué el poder industrial estadounidense había producido lo que muchos pilotos llamarían el avión de combate de largo alcance perfecto. El Mustang P-51D de América del Norte había llegado al Teatro del Pacífico con una reputación ya forjado en los cielos de Europa, donde había roto la espalda de la Luftwaffe e hizo posible el bombardeo diurno de Alemania, desarrollado originalmente para la exportación a Gran Bretaña, modelos modificados por los británicos para usar motores Rolls-Royce Merlin. Se convirtieron en los luchadores de guerra más capaces de Estados Unidos, la transformación de Allison. Variantes iniciales de la obra maestra impulsada por Merlin, representó uno de los más exitosos de la aviación. Colaboraciones internacionales, un matrimonio de innovación aerodinámica estadounidense y tecnología de motor británica. El emparejamiento del legendario motor Merlin y el Mustang P-51 finalmente resultó en el P-51D, que proporcionó a las fuerzas aéreas del ejército de EEU, con una gran altitud de alto rendimiento, luchador de largo alcance, que podría escoltar formaciones de bombarderos pesados todo el camino a Berlín y de regreso, y ahora increíblemente de Iwo Jima a Tokio y de regreso. El Packard K-16 500 Motor, una versión construida con licencia del Rolls-Royce Merlin 66, entregó 1.695 caballos de fuerza al despegar, con inyección de agua aumentando a 1.720 caballos de fuerza. En configuraciones de energía de guerra de emergencia, esta velocidad de 2 etapas 2, planta de energía sobrealimentada, podría mantener un alto rendimiento en altitudes donde los motores japoneses jadeaban por aire, sus supercargadores de una sola etapa, incapaz de comprimir la delgada atmósfera lo suficiente.
El P-51D voló a una velocidad máxima de aproximadamente 440 millas por hora a 25.000 pies de altura. Alcanzó un techo operativo de casi 42.000 pies y estaba armado con 6 alas montadas, 0,50 pulgadas M2 ametralladoras Browning. Las matemáticas de la potencia de fuego fueron devastadoras y calculó con precisión 6 ametralladoras Browning M2, disparando a 800 disparos por minuto. Cada uno significaba el P-51D. Podría entregar 4.800 rondas por minuto, de potencia de fuego concentrada, 80 rondas por segundo cada una. La ronda incendiaria perforadora de blindados pesaba 46 gramos y viajó a 2.900 pies por segundo, entregando una tremenda energía cinética en el impacto, capaz de penetrar blindados de aviones, encendiendo tanques de combustible y destruyendo motores, con solo unos pocos golpes bien colocados. A finales de 1944, 14 de los 15 escuadrones de cazas de los CE, la octava Fuerza Aérea en Europa, estaba compuesta por Mustangs, un testimonio de la superioridad del avión sobre todos los demás luchadores disponibles. Esta producción y despliegue masivos reflejaron capacidad industrial estadounidense. En su punto máximo, con las líneas de montaje funcionan las 24 horas del día, 7 días a la semana. Fábricas de North American Aviation en Inglewood, California y Dallas, Texas, estaban produciendo P-51s a un ritmo que tambaleó la imaginación. En el pico de producción, un nuevo Mustang salía de la línea de montaje cada hora. Al final de la guerra, se fabricarían 15.586 P-50 de todas las variantes. Con el modelo D solo representa 8.156 aviones. Más que la producción total de todos los tipos de cazas de Japón. En los últimos 2 años de la guerra combinados, la capacidad de muy largo alcance que trajo Mustangs a Tokio representó una revolución en las operaciones de combate. Eso cambió las matemáticas fundamentales de guerra aérea con tanques duales de caída de 110 galones. Los Mustangs podrían volar viajes de ida y vuelta de 1.500 millas estatutarias, aunque como cuestión de rutina, los pilotos llevarían esto a 1.600 millas cuando fuera necesario. Esto era equivalente a volar desde Los Ángeles a Little Rock, Arkansas, completamente sobre el agua en un avión monomotor, con no hay sitios de aterrizaje alternativos excepto el océano. La clave de este logro yace en la excepcional eficiencia de combustible del motor Merlin en la configuración del crucero, consumiendo solo 65 galones por hora en un crucero económico. Combinado con el diseño de ala de flujo laminar del P-51, eso redujo la resistencia en un 35%. En comparación con los aeroplanos convencionales, el ala de flujo laminar, desarrollado por el aerodinámico de North American, Edgar Schumacher, mantuvo flujo de aire suave sobre un mayor porcentaje de la superficie del ala, retrasando la transición al flujo turbulento y reduciendo drásticamente la resistencia parásita. En marcado contraste estaba el Nakajima Ki-84, Hayate, que entró en servicio operativo con el ejército imperial japonés, servicio aéreo en junio de 1944, demasiado tarde, y en muy pocos números para afectar el resultado de la guerra. Llamado Gale y designado por los aliados como Frank, este luchador representó el intento desesperado de Japón para igualar la superioridad tecnológica estadounidense. ¿Con qué recursos quedaban para el asediado imperio? El Ki-84 es generalmente considerado el mejor luchador japonés para operar en gran número durante el conflicto. Aunque los grandes números eran relativos, lo que Japón considera producción en masa, Estados Unidos consideraría las carreras de prototipos. El avión presumió de alta velocidad y excelente maniobrabilidad, con un armamento de hasta 230 milímetros HO-1, 5 cañones y 2 cañones HO, 5 de 20 milímetros. Eso le dio una potencia de fuego formidable sobre el papel. La realidad era más compleja. Los cañones de 30 milímetros llevaba solo 50 disparos por arma. Los cañones de 20 milímetros solo 150 disparos por arma, dando una carga total de munición de solo 400 rondas en comparación con las 1880 a 2080 rondas del Mustang. Sobre el papel, el Ki-84 parecía competitivo, incluso superior en algunos aspectos.
Fue impulsado por el Nakajima HA-40, 5 motores radiales. Hummer de 18 cilindros, una pieza compleja de maquinaria con inyección de combustible y un sobrealimentador de una sola etapa de 2 velocidades, usando inyección de metanol de agua para ayudar al sobrealimentador en darle al Ki-84, una potencia nominal de 2,000 caballos de fuerza al despegar. Initial testing showed promise, with prototypes reaching 387 miles per hour in level flight and later claims of up to 427 miles per hour under ideal conditions, with high-octane fuel and perfect engine tuning. However, the reality of late war, Japanese production, told a dramatically different story, one of declining quality, improvisación desesperada y fracaso sistémico. Pilotos y tripulaciones en el campo field learned to take care with the plane's high maintenance, Nakajima Hummer engine and landing gear. Propenso a doblarse en los peores momentos posibles. El motor Hummer, mientras que teóricamente poderoso y avanzado, sufrió problemas crónicos de confiabilidad que empeoró al colapsar el control de calidad. El motor requería tolerancias precisas, que las fábricas japonesas están bajo constante bombardeo B-29, y carente de acero y aluminio de calidad, ya no podía mantener. Muchas unidades de tren de aterrizaje fueron comprometidas por los pobres. Tratamiento térmico de calidad de finales de la guerra. Acero japonés que a menudo contiene impurezas. Eso hizo imposible el endurecimiento adecuado. Como resultado, muchos ayates sufrieron colapsos de puntal al aterrizar, escribiendo de aviones que Japón no podía permitirse perder, y matando pilotos que tardaron meses en entrenar. La disparidad en la calidad de la producción reflejada la crisis industrial más amplia a la que se enfrenta Japón, una nación que lo había jugado todo en una guerra corta, y perdió mientras las fábricas estadounidenses se mantenían consistentes. Estándares de calidad a pesar de los enormes volúmenes de producción, realmente mejorando la calidad. A medida que se refinaban las técnicas de producción, la fabricación japonesa se deterioró precipitadamente. Deterioro progresivo del control de calidad. Significaba que los pilotos nunca supe cómo se desempeñaría un avión individual, si los frenos funcionarían, si el motor se mantendría unido, en configuraciones de alta potencia y, incluso si podrían subir alto, suficiente para interceptar 29 superfortalezas navegando a 30,000 pies. Para 1945, Japón había producido solo 3.514 Ki-84s en total, y muchos de estos fueron castigados debido a la falta de piezas de repuesto, combustible o pilotos calificados. De los que estaban operativos, tal vez la mitad podría considerarse realmente lista para el combate. Momento dado. La situación del combustible por sí sola reveló la catástrofe estratégica que enfrenta Japón, una nación que había ido a la guerra, en parte para asegurar los recursos petroleros, mientras que los pilotos estadounidenses volaron con 100 octanos de aviación, gasolina, enviado desde refinerías en Texas y California. Combustible, formulado específicamente para motores de alto rendimiento. Los pilotos japoneses hicieron con lo que se pudiera producir, doméstica o sintetizada a partir de carbón. Combustible de aviación japonés de finales de la guerra, a menudo probado a 87 octanos o menos, a veces tan bajo como 80 octanos, robando motores de poder y causando preignición que destruyó cilindros, pistones y válvulas. Algunas unidades desesperadas intentaron complementar su combustible con aceite de raíz de pino extraído de tocones de pino, alcohol destilado de batatas, e incluso subproductos de la producción de sake, degradando aún más el rendimiento y la confiabilidad del motor. Los pilotos informaron de motores que apenas arrancaban, corrió bruscamente en todas las configuraciones de energía y a menudo fallaba catastróficamente en vuelo. En esa primera misión del 7 de abril, los Mustangs formaron con sus cargos 103 Boeing B-29 superfortalezas del 73 ala de bombardeo, cada uno con toneladas de bombas incendiarias, destinado a objetivos industriales japoneses. Puente del Capitán Art, del 45 Escuadrón de Cazas retirado. Fue un verdadero espectáculo. Los años 2090 estaban terminando su montaje, en un gran círculo cuando llegamos. El sol brilló en su piel de aluminio, y parecían una escuela de gigantes, pez plateado nadando por el cielo. La cita en sí
representó un triunfo de la navegación y la planificación. Eso hubiera sido imposible sin ventajas tecnológicas estadounidenses. Los P-51s habían volado 750 millas sobre océano abierto, navegando principalmente por cuenta muerta y brújula de radio básica, cronometrando su llegada para que coincida con el horario del bombardero. En cuestión de minutos habían subido gradualmente, desde el nivel del mar hasta los 25.000 pies. Sus motores, ajustando automáticamente la mezcla a medida que subían. Sus supercargadores, transición perfecta de soplador bajo a alto. Para mantener el poder. Cruzando la costa de Honshu, los pilotos del P-51 dejaron caer sus 110 galones, tanques de ala auxiliares, cuando comenzaron a detectar la primera cabeza en desmayos de una fuerza de más de 100 interceptores japoneses, saliendo de varios aeródromos alrededor de Tokio. Los tanques de gota de plata cayeron hacia la tierra, brillando en el sol de la mañana, algunos explotando mientras caen al suelo, otros rebotando en los arrozales. Los pilotos japoneses volando una fuerza mixta de Ki-80 Force, los 43 de 44, Ki-60 y cazas de la Marina, incluyendo Ceros y el nuevo N-1K2 Yata Shaidenkai, experimentaron su primera sorpresa. Estos no eran cazas portaaviones de la Marina con de alcance limitado, pero luchadores terrestres, que de alguna manera había llegado a la patria de bases que sabían que estaban imposiblemente distantes. Sargento de vuelo Takeo Tanimizu, volando un Ki-84 con el 56 Osentai. Más tarde recordó su incredulidad. Cuando estábamos revueltos, nos dijeron que los cazas enemigos se acercaban a Tokio. Pensamos que debía ser un error. Tal vez se referían a bombarderos enemigos. Cuando vi los Mustangs con mis propios ojos, pensé que estaba soñando que era imposible. Nuestros comandantes nos habían asegurado que ningún luchador estadounidense podría llegar a Japón desde sus bases en la isla, pero allí estaban. Docenas de ellos volando como si fueran dueños de nuestro cielo. En ese momento supe que la guerra estaba realmente perdida. Mayor James B. Tapp, más tarde para convertirse en un as con 8 victorias confirmadas, fue uno de los primeros pilotos de Mustang para romper una formación de luchadores japoneses. Su informe de combate, escrito horas después de la misión, describió el compromiso con precisión clínica. Vinieron a nosotros en el tradicional avión de 3, formación de ojos disparados, pero su coordinación era pobre. El líder de vuelo se comprometería a un ataque, pero sus compañeros a menudo no lograban seguir adelante. Parecían indecisos, tal vez con poco combustible o municiones. O simplemente sin experiencia, nos sumergimos en ellos. Con una ventaja de velocidad de 100 millas por hora. Disparó ráfagas rápidas y zoom. Volvieron a la altura antes de que pudieran reaccionar. Este fallo en la coordinación táctica japonesa reflejó la crisis en la formación de pilotos, que había alcanzado proporciones catastróficas. En 1945, los pilotos japoneses más experimentados estaban muertos, asesinado por la Salomón, Nueva Guinea, Filipinas o en las Marianas. Disparo de pavo. Reemplazos. Recibió tan solo 50 horas de entrenamiento de vuelo antes de ser lanzado al combate, en comparación con las 600 horas que recibieron los pilotos estadounidenses antes de desplegarse en teatros de combate. Cuando el humo se aclaró y los Mustangs regresaron a su base de Iwo Jima, los atardeceres del séptimo mando de caza fueron acreditados con 26 aviones japoneses destruidos, 1 probable y 5 dañados, a un costo de 2 P-50s y un piloto. La proporción de 13-1 muertes en esta primera misión solo mejoraría a medida que los pilotos estadounidenses ganaban experiencia sobre Japón y la calidad del piloto japonés continuó deteriorándose. En cuestión de semanas, proporciones de muertes de 20-1 o incluso 30-1 se volvería común, reflejando no solo la superioridad estadounidense, pero la desesperación japonesa. El diferencial de rendimiento entre el avión se hizo muy evidente, en combate particularmente en la dimensión vertical, donde el combate aéreo se libró cada vez más. La superioridad del P-51D fue particularmente evidente, por encima de los 20.000 pies, la altitud donde ocurrieron la mayoría de las intercepciones. En estas altitudes, el sobrealimentador de 2 etapas del motor Merlin, poder mantenido al nivel del mar, mientras los motores japoneses luchaban por respirar,
La primera etapa comprimió el aire. Lo enfrié a través de un intercooler. Luego lo alimentó a la segunda etapa para una mayor compresión, entregando aire denso rico en oxígeno a los cilindros. El sobrealimentador de una sola etapa del Ki-84, falta de intercooler y segunda etapa, hizo que la energía cayera dramáticamente por encima de los 20.000 pies, reduciendo su ventaja de velocidad y velocidad de ascenso, precisamente donde ocurrieron la mayoría de las intercepciones, a 30.000 pies de altura. El Ki-84 apenas podía mantener 350 millas por hora, mientras que el P-51D aún podría alcanzar 420 millas por hora. Teniente Jerry Yellin del 78 Escuadrón de Cazas, ¿quién volaría la última misión de combate de la guerra? El 14 de agosto de 1945, el 15 de agosto en Japón. Describió un compromiso típico con detalle vívido. Los veríamos subiendo para conocernos, dejando rastros oscuros de escape, mientras cortafuegos sus aceleradores. Pero por 25.000 pies, estaban revolcándose como peces fuera del agua. Sus motores estaban humeando, probablemente corriendo demasiado rico, porque sus supercargadores no podían proporcionar suficiente aire. Nos sumergiríamos en su formación con nuestros 6 años 50, ardiendo los trazadores que parecen rayos láser, y simplemente no pudieron igualar nuestra velocidad en la inmersión, o nuestra subida de zoom después. Nuestros Merlins cantaban mientras nos deteníamos, G-fuerzas aplastándonos en nuestros asientos, mientras sus radiales tosaban y chisporroteaban, luchando por mantener el poder. El P-51D podría sumergirse a velocidades cercanas a las 500 millas por hora mientras mantiene la autoridad de control. Sus alas de flujo laminar siguen siendo efectivas, incluso en el régimen transónico, mientras que los luchadores japoneses a menudo experimentaban un cambio de control o fallo estructural. A velocidades superiores a 400 millas por hora, en una inmersión, sus superficies de control se borran, o sus alas simplemente arrancándose. El contraste en la calidad del piloto fue devastador, y empeoró con cada día que pasaba. Pilotos estadounidenses llegando a Iwo Jima normalmente tenía de 400 a 600 horas de vuelo, incluyendo más de 100 horas en tipo, docenas de horas de práctica de artillería, y un extenso entrenamiento de combate contra instructores experimentados, volando aviones enemigos capturados o simulaciones precisas. Habían practicado el vuelo en formación, hasta que fue una segunda naturaleza, navegación por instrumentos en todas las condiciones meteorológicas, disparos de desviación a objetivos remolcados y tácticas de combate. Desarrollado a partir de 3 años de experiencia en guerra aérea, pilotos japoneses en 1945 a menudo tenía menos de 100 horas de tiempo total, a veces tan poco como 30 horas, con práctica mínima de artillería, debido a la escasez de municiones, sin entrenamiento de instrumentos y tácticas de combate aprendidas de manuales, en lugar de instructores experimentados, quienes estaban todos muertos o volando misiones de combate. El desafío de navegación solo separó a los capaces de los condenados, los vivos de los que pronto morirán, volando cazas monomotores en 1500 millas. Viajes de ida y vuelta sobre un vasto océano, con ayudas mínimas a la navegación, requería una confianza nacida de la experiencia. Y confianza tanto en la máquina como en los sistemas de soporte. Los pilotos estadounidenses volaron con informes meteorológicos detallados, compilado a partir de informes meteorológicos submarinos, y vuelos de reconocimiento, mapas precisos actualizados de reconocimiento fotográfico, e instrumentos funcionales, fabricado con especificaciones precisas. Tenían submarinos de rescate estacionados a lo largo de su ruta, submarinos de la Liga de Salvavidas, que salvó a docenas de aviadores derribados, y podría confiar en Dumbo PB. Y Catalina volando botes para rescatarlos si los obligan a bajar. Los pilotos japoneses volaban cada vez más con mapas anticuados. Eso no mostró daño reciente por bomba. Brújulas poco confiables que no se habían balanceado correctamente y sin esperanza de rescate si es derribado sobre el agua. Sus balsas salvavidas, si es que las tenían, a menudo filtrado, y sus raciones de emergencia generalmente se habían consumido durante la escasez de alimentos en el suelo. La variación magnética entre Iwo y Tokio en 1945 estaba a 3 grados al oeste, ya que Tokio se encuentra entre los meridianos 139 y 140, mientras que Iwo estaba entre el 141 y el 146.
La navegación se simplificó a los títulos básicos de la brújula. Para el vuelo de regreso, un afortunado. Coincidencia geográfica que salvó muchas vidas estadounidenses. Esta coincidencia geográfica resultó crucial cuando el clima se deterioró o los pilotos se desorientaron en combate. Sus brújulas girando salvajemente mientras maniobraban, un piloto podría simplemente volar al sur, sureste, y saber que eventualmente lo haría. Vea el distintivo Monte Suribachi de Iwo Jima. Saliendo del océano, asumiendo que tenía suficiente combustible. La logística que apoya a cada fuerza reveló la verdadera naturaleza de la guerra aérea del Pacífico, una competencia entre la abundancia estadounidense y la escasez japonesa. Cada misión de Iwo Jima involucró a casi 100 Mustangs, consumiendo 57.000 galones de combustible de alto octanaje y transportando 230.000 rondas de C-50 calibre munición, más bombas y cohetes para misiones de ataque a tierra. Esto representaba solo un día de operaciones. Desde una base y había 3 grupos de cazas, operando solo desde Iwo Jima. Detrás de esto había una cadena de suministro que se remontaba a las fábricas de Detroit, refinerías en Texas y plantas de municiones en Missouri. Todas conectadas por barcos Liberty, producidos a un ritmo de 3 por día, y aviones de transporte 54 Skymaster, que volaban rutas de carga regulares a través del Pacífico. Los barcos llegaban a Iwo Jima diariamente, descargando combustible, municiones, repuestos, comida, correo y otros artículos necesarios para mantener operativa una fuerza aérea moderna. Mientras tanto, la logística japonesa se había derrumbado en el caos y el combustible de aviación desesperada era tan escaso que los vuelos de entrenamiento fueron cancelados, dejando nuevos pilotos para enfrentar el combate con sin experiencia de vuelo reciente. La munición fue racionada incluso para misiones de combate. Con los pilotos dijeron que conservaran rondas, solo para los disparos más seguros. La Marina japonesa y las fuerzas aéreas del ejército, nunca bien coordinadas incluso en los mejores tiempos, ahora competían desesperadamente por recursos cada vez más escasos, como perros hambrientos peleando por restos. Los aviones fueron canibalizados por repuestos, hasta que no eran más que esqueletos de aluminio, y grupos enteros de cazas fueron puestos a tierra, por falta de neumáticos, bujías o fluido hidráulico. Algunas unidades intentaron fabricar sus propios repuestos, en talleres primitivos con resultados predeciblemente pobres. La brecha de sofisticación tecnológica se extendió más allá de la propia aeronave, a todos los aspectos de las operaciones. Los pilotos estadounidenses llevaban trajes G, que evitó apagones en maniobras de alta G, exprimiendo sangre al cerebro. Usó sistemas de oxígeno estandarizados que funcionaban de manera confiable por encima de 30.000 pies con regulación de flujo automática y comunicados a través de radios VHF, con recepción clara y múltiples canales. Sus paracaídas fueron inspeccionados regularmente y reempaquetados. Sus balsas salvavidas contenían radios de trabajo y suministros frescos, y sus kits de supervivencia incluían todo, desde morfina hasta equipo de pesca. Los pilotos japoneses a menudo volaban sin radios en funcionamiento. Sus radios de tubo de vacío consumían una energía preciosa de la batería y rara vez funcionaban correctamente de todos modos. Usaban sistemas de oxígeno poco confiables, que con frecuencia fallaban por encima de 20.000 pies, lo que provocaba hipoxia y desorientación. Y no tenían trajes G, limitando su capacidad para igualar las maniobras agresivas estadounidenses o sufrir vasos sanguíneos rotos en los ojos. El 1 de junio de 1945, llamado Black Friday por los hombres Mustang, el clima en lugar de la acción del enemigo probó la mayor amenaza, demostrando que incluso la tecnología estadounidense tenía límites. Unos 150 Mustangs en ruta a Osaka volaron hacia un sistema frontal cegador que no se suponía que estuviera allí. Según las predicciones meteorológicas, 27 aviones se perdieron en minutos. Con 24 pérdidas debido al clima, los pilotos se desorientaron en torres cúmulos nubes, volando entre sí o simplemente quedándose sin combustible, mientras intentaban encontrar aire despejado. Este desastre ilustró que, incluso para los estadounidenses tecnológicamente superiores, las misiones de muy largo alcance empujaron hombres y máquinas a sus límites absolutos. El frente meteorológico se extendió desde el nivel del mar hasta 40.000 pies con turbulencia violenta, condiciones de hielo y visibilidad cero.
Los pilotos informaron fuego de San Elmo, bailando sobre sus alas brújulas girando inútilmente, y horizontes artificiales cayendo, mientras sus giroscopios se rindieron, tratando de dar sentido al movimiento violento. El impacto en la moral japonesa fue catastrófico e irreversible. Capitán Yoshio Yoshida, un piloto clave 84 con el 47 Osentai, que sobrevivió a la guerra, escribió en su diario: la aparición de cazas estadounidenses sobre Tokio ha destrozado nuestra confianza por completo. Nos dijeron que los B-29 eran vulnerables, sin escolta, que sus cazas nunca podrían llegar tan lejos. Ahora vemos Mustangs sobre el palacio mismo, ametrallando nuestros aeródromos a plena luz del día, derribando a nuestros mejores pilotos como si fueran principiantes. ¿Cómo podemos defender al emperador cuando los cazas del enemigo vagan libremente sobre la patria sagrada? La vista de esos Mustangs con sus franjas de invasión, tan confiados, tan numerosos, nos dice lo que nuestros líderes no. La guerra está perdida y simplemente estamos esperando morir. Misiones VLR eran una prueba de habilidad de vuelo, dijo Mayor Tapp en una entrevista de posguerra. Luchando contra pilotos de combate japoneses hizo que su adrenalina fluyera. Pero llegar del punto A al punto B fue la parte más difícil. El océano era interminable sin rasgos. Hipnótico, revisarías tu brújula constantemente, preguntándote si estaba mal, si de alguna manera te habías vuelto. La tensión física y mental era enorme y acumulativa. Los pilotos se quedaron atados a sus cabinas durante 8 horas o más, incapaces de mantenerse de pie, incapaces de estirarse, incapaces de hacer sus necesidades, excepto en un tubo de alivio que a menudo se congeló en altitud. Trataron con calambres en las piernas, que se sintió como si estuvieran siendo apuñalados con náuseas adormecidas. Eso les hizo preguntarse si volverían a caminar, y la ansiedad constante de volar con un solo motor. Aviones sobre vastas extensiones de océano vacío, donde una falla mecánica significaba una muerte casi segura. La ergonomía de la cabina del Mustang, refinado a través de 3 años de experiencia en combate y miles de informes de pilotos, demostrado ser superior a los diseños japoneses. De todas las formas medibles, el P-51D presentaba un dosel de burbujas, proporcionando visibilidad de 360 grados. Los pilotos podrían mirar detrás de ellos, girando la cabeza, una capacidad para salvar vidas en combate. El asiento era completamente ajustable para pilotos de diferentes alturas. Los pedales del timón podrían moverse para adaptarse a diferentes longitudes de piernas y los controles se colocaron para una fatiga mínima del piloto durante misiones largas. El panel de instrumentos fue dispuesto lógicamente, con los instrumentos más importantes: altitud de velocidad aérea, indicadores de motor directamente en la línea de visión del piloto. La cabina del Ki-84, mientras que una mejora con respecto a los cazas japoneses anteriores, como el Zero, todavía sufría de mala visibilidad en la parte trasera, debido a miembros estructurales y el tanque de combustible detrás de la cabeza del piloto, controles colocados torpemente. Eso requirió que los pilotos quitaran las manos del palo en momentos críticos, e instrumentos que eran difíciles de leer, en condiciones de combate, especialmente al tirar de G, o cuando la vibración del motor hizo que todo se volviera borroso. Las diferencias de armamento resultaron decisivas en los resultados del combate, a menudo determinando quién vivió y quién murió, en los encuentros de la fracción de segundo que caracterizó el combate aéreo. Las ametralladoras de calibre 6.50 del P-51D, aunque aparentemente menos impresionante que el Ki-84, el armamento de cañón mixto ofrecía ventajas cruciales. Esa experiencia de combate había demostrado ser decisiva. Las armas estadounidenses eran extraordinariamente confiables, con tasas de parada por debajo del 1% cuando se mantiene correctamente, que siempre fueron, gracias a los especialistas en armamento dedicados, llevaban mucha más munición. 1880 a 2080 rondas en total. En comparación con los Ki-84, 400 rondas para sus cañones y ametralladoras combinadas. Esto significaba, los pilotos estadounidenses podían permitirse disparar desde lejos, podría involucrarse en múltiples objetivos, y no tuve que preocuparme por correr sin munición después de unos segundos de disparar. La balística del punto 5. Las rondas de calibre 0 se entendieron tan bien que los pilotos estadounidenses podrían atacar objetivos de manera confiable a 400 yardas.
mientras que los pilotos japoneses, con armamento mixto de cañones y ametralladoras, zonas de convergencia luchadas y diferentes trayectorias balísticas, sus rondas de cañón, cayendo de manera diferente a sus rondas de ametralladora, haciendo casi imposible el disparo preciso, más allá del alcance cercano. La diferencia de entrenamiento en artillería fue aún más pronunciado. Los pilotos estadounidenses habían disparado miles de rondas en entrenamiento aprendiendo a liderar objetivos, para estimar el rango, para disparar en ráfagas cortas para evitar sobrecalentar sus armas, practicaron con mangas de sapo, en armas de cámara y en simulacros de peleas de perros, hasta que el tiro de desviación se volvió instintivo. Pilotos japoneses en 1945. Tuvimos suerte de disparar 100 rondas en el entrenamiento. Si eso... La munición era demasiado preciosa para desperdiciarla en el entrenamiento. Cuando era necesario para el combate, muchos entraron en su primer combate, nunca haber disparado sus armas en absoluto, tratando de aprender a disparar con deflexión, mientras alguien intentaba matarlos. El último combate aéreo de los atardeceres ocurrió cerca de Tokio, el 10 de agosto de 1945. Cuando los grupos de luchadores 15 y 506 reclamó 7 muertes, en lo que sería una de las últimas batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. En este punto, la resistencia japonesa se había vuelto casi simbólica, una sombra, de la fuerza que una vez había barrido el Pacífico. La escasez de combustible significaba la mayoría de los luchadores japoneses fueron castigados, sus tanques drenados, para proporcionar combustible a los aviones kamikaze. Los que volaban a menudo eran pilotados por adolescentes, con entrenamiento mínimo, chicos que habían estado en la escuela secundaria solo unos meses antes. En todos los Mustangs de Iwo fueron acreditados con 206 aviones japoneses, derribado entre abril y agosto de 1945. 75% de las victorias aéreas P-51 del Pacífico. El número real fue probablemente más alto. Tantos aviones japoneses derribados sobre Japón nunca fueron confirmados. Sus restos perdidos en bosques o áreas urbanas. El impacto estratégico se extendió mucho más allá. Victorias aéreas para remodelar toda la guerra del Pacífico. La presencia de P-51 sobre Japón significaba que los B-29s podían bombardear a la luz del día con mayor precisión de forma sistemática, destruyendo la infraestructura industrial de Japón. Producción industrial japonesa. Ya paralizado por la escasez de materiales, y incursiones nocturnas, B-29, se detuvo bajo un bombardeo diurno de precisión. El efecto psicológico fue igualmente devastador. Los civiles japoneses podrían ver combatientes estadounidenses bombardeando aeródromos a plena luz del día, disparando trenes, atacando barcos en la bahía de Tokio, dejando en claro que Japón había perdido control de su propio espacio aéreo. El mito del viento divino que protegería a Japón estaba destrozado cuando los cazas estadounidenses sobrevolaron el Palacio Imperial. Sí mismo, Teniente Coronel John R. Morgan del 457 Escuadrón de Cazas, realizado varias misiones de reconocimiento fotográfico sobre Japón, en un P-51D especialmente modificado, con cámaras en lugar de armas. Sus informes revelados el alcance del colapso de la aviación japonesa. Volaríamos sobre aeródromos que la inteligencia dijo tenía cientos de aviones. Encontraríamos tal vez una docena de aviones voladores, el resto eran abandonados sin motores, sin hélices, algunas solo conchas canibalizadas para piezas. Empujarían naufragios para que pareciera que tenían aviones más operativos para nuestros intérpretes de fotografía, pero podríamos notar la diferencia entre un avión real y Hulk. Algunos aeródromos tenían aviones de madera falsos, marcas con pintadas completas, tratando de alejar nuestros ataques de los aviones reales, escondido en revestimientos o bajo camuflaje. Las matemáticas industriales eran irrefutables, y contó la historia de la guerra en grandes números. Estados Unidos produjo 15.186 P-50 de todas las variantes durante la guerra, más que la producción total de Japón, de todos los tipos de aviones en 1944 y 1945 combinados. Japón logró producir aproximadamente 3.500 Ki-84, pero muchos fueron destruidos en el suelo por las incursiones B-29 y ataques de portaaviones, perdido en accidentes de entrenamiento debido a un control de calidad deficiente o conectado a tierra por falta de piezas. Las líneas de producción estadounidenses estaban alcanzando su ritmo justo cuando la producción japonesa se derrumbó.
Solo la aviación de América del Norte producía 20 P-50 por día en máxima producción. Más de Japón produjo Ki-80 Force en un mes. Cada avión estadounidense era esencialmente idéntico, con piezas intercambiables, mientras que los aviones japoneses variaron salvajemente en calidad y rendimiento, incluso dentro del mismo lote de producción. La tubería de entrenamiento contó una historia similar de la abrumadora ventaja estadounidense. Para 1945, Estados Unidos entrenaba a 30.000 pilotos al año, cada uno recibiendo de 200 a 300 horas de instrucción de vuelo, antes del entrenamiento avanzado de luchadores, luego otras 100 horas de entrenamiento de combate. El programa de entrenamiento de pilotos de Japón tenía esencialmente nuevos pilotos colapsados con recibiendo tal vez 50 horas antes de ser enviado a las unidades operativas, a menudo mucho menos. Las matemáticas del desgaste eran inexorables. Estados Unidos podría reemplazar las pérdidas manteniendo la calidad. Japón no pudo reemplazar las pérdidas, incluso con estándares drásticamente reducidos. Por cada piloto entrenado en Japón, América entrenó a 10, y los pilotos estadounidenses estaban mucho mejor preparados. El consumo de combustible reveló el final estratégico, con gran detalle cada misión. P-51 de Iwo Jima consumió aproximadamente 600 galones de combustible de 100 octanos por combustible interno de avión. Más tanques de caída, con 100 aviones por misión y operaciones diarias. Esto significaba 60.000 galones por día. Para un grupo de luchadores solo, los petroleros estadounidenses entregaron millones de galones mensuales a las bases del Pacífico, un río de combustible que fluye por el Pacífico. Mientras tanto, Japón estaba intentando extraer combustible de aviación de raíces de pino. Requiere 200 pinos, muñones para producir un galón de combustible apenas utilizable, y convirtiendo aviones de entrenamiento en armas kamikaze, porque carecían de combustible para operaciones convencionales. Para agosto de 1945, Japón tenía menos de 200.000 galones de combustible de aviación, permanecer en las islas de origen, suficiente para quizás una operación importante. La revolución tecnológica representada por el P-51D fue más allá de las meras estadísticas de rendimiento, para encarnar toda una filosofía de guerra. El avión encarnaba la filosofía industrial estadounidense. Control de calidad de la producción en masa, estandarización entre fabricantes y mejora continua basada en la retroalimentación de combate. Cada P-51D que salió de la línea de producción era esencialmente idéntico, con piezas intercambiables y rendimiento predecible. Un piloto podría subirse a cualquier P-51D y saber exactamente cómo volaría, exactamente dónde estaría cada interruptor e instrumento. Aviones japoneses cada vez más construidos a mano, con materiales de calidad variable y componentes sustitutos. Mostró grandes variaciones de rendimiento, incluso dentro del mismo lote de producción. Una Tecla 84 podría ser capaz de alcanzar las 400 millas por hora, mientras que otro de la misma fábrica podría tener dificultades para superar las 350 millas por hora, debido a variaciones de fabricación. General de Brigada Ernest M. Moore, comandante del 7º Mando de Caza. Más tarde escribiría: "No creo que haya ninguna duda sobre el P-51. Siendo el mejor luchador de utilería de la Segunda Guerra Mundial, era nuestro mejor luchador aéreo, y por lo tanto lo mejor para misiones de escolta, e igual al P-47. Como atacante contra objetivos terrestres". Esta evaluación reflejó no solo el rendimiento del avión, pero su confiabilidad y adaptabilidad a las demandas extremas de operaciones de muy largo alcance. El P-51 podría reabastecerse y rearmarse en 30 minutos. Podría volar 2 veces al día si fuera necesario, y podría operar desde cero pasarelas de coral. Eso habría destruido aviones más delicados. Las estadísticas de mantenimiento eran reveladoras, y reveló otra dimensión de la superioridad estadounidense. P-51 días. En Iwo Jima, mantuvo una tasa operativa superior al 80%, a pesar de las duras condiciones. Polvo volcánico que se metió en todo, aire salado que corroía el aluminio, e instalaciones mínimas. Eso significaba que la mayor parte del mantenimiento se realizaba al aire libre. Los equipos de tierra podrían realizar cambios de motor en 4 horas, usando grúas móviles y procedimientos estandarizados.
y daño de batalla. Eso dejaría en tierra a un luchador japonés durante semanas. Podría repararse durante la noche, usando piezas prefabricadas enviadas por avión desde los Estados Unidos. El Ki-84, incluso cuando había combustible y municiones disponibles, sufrió de tasas de servicio por debajo del 40%, a veces tan bajo como el 20%. El complejo motor Omar requería herramientas especializadas, que a menudo no existían, técnicos entrenados que estaban mayormente muertos o reclutados en unidades de combate, y piezas de repuesto que tenían que montarse a mano, porque las tolerancias de fabricación eran tan pobres. Reconocimiento meteorológico proporcionó otra ventaja crucial, que salvó innumerables vidas estadounidenses. 9 B-20 dedicados voló misiones de reconocimiento meteorológico, horas antes de las operaciones de combate. Informe de las condiciones de la nube, velocidad del viento y sistemas frontales. Estas aves meteorológicas proporcionaron detalles, datos meteorológicos. Eso ayudó a planificar rutas en torno al peor clima. Aunque como mostró el Black Friday, el clima todavía podría sorprender. Incluso las misiones mejor preparadas. Fuerzas japonesas que carecen de tales capacidades. A menudo volaba a ciegas. En el clima que destruyó formaciones enteras. La capacidad estadounidense de predecir y evitar los frentes meteorológicos redujo significativamente las pérdidas operativas, mientras que las unidades japonesas sufrieron catastróficas pérdidas relacionadas con el clima que superaron las bajas de combate. La infraestructura de comunicación, apoyando las operaciones estadounidenses, fue revolucionario para su tiempo. Balizas de radio de alta frecuencia, transmitido desde submarinos y bases insulares. Coordinación de rescate basado en submarinos. Eso podría buscar vectores de aviones a pilotos derribados. Y actualizaciones meteorológicas en tiempo real. Creó una red de seguridad que dio confianza a los pilotos para empujar el extremo, capacidades de alcance de sus aviones. El valor psicológico de saber que, si bajaste, alguien vendría a buscarte, no se puede exagerar. Los pilotos japoneses a menudo vuelan con sin radio que funcione, y sin esperanza de rescate si se ve obligado a bajar, enfrentado a cada misión con aceptación fatalista, de muerte probable. Sus ceremonias de despedida antes de las misiones eran literales, esperaban no volver nunca. Capitán Harry C. Crumb Jr., del 5º Escuadrón de Cazas, quien se convertiría en un as sobre Japón, con 7 victorias, observó la realidad estratégica con claridad brutal. Poseíamos el cielo sobre Japón. Podríamos ir a donde queríamos. Cuando queríamos, los japoneses lo sabían. Lo sabíamos y lo más importante, los civiles japoneses lo sabían. Cada P-51 sobre Tokio fue la prueba de que Japón había perdido la guerra. Ya no luchábamos por la superioridad aérea. Lo teníamos, solo lo estábamos demostrando. Frotándose la nariz, mostrándoles que la resistencia era inútil. Las misiones de muy largo alcance cambió radicalmente la ecuación estratégica en el Pacífico, volviendo todos los cálculos anteriores obsoletos. Ya no podría Japón. Confía en la distancia para proteger las islas de origen, la tiranía de la distancia, que los había protegido durante siglos. El corazón industrial que había sobrevivido, relativamente intacto durante 3 años de guerra, ahora estaba expuesta a ataques diarios. La aparición de luchadores estadounidenses sobre Tokio destrozó las últimas ilusiones sobre la capacidad de Japón para defenderse. Destruyó el mito del viento divino. Y dejó en claro que la derrota no solo era posible, pero inevitable. El costo humano reflejó la disparidad tecnológica, en crueles términos matemáticos. Entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 1945, 85 pilotos de combate estadounidenses perdieron la vida en misiones BLR. Pero solo un puñado fue reclamado en combate aire-aire. Quizás 5 o 6. La mayoría de las pérdidas fueron operativas, fallos mecánicos, errores de navegación, o simple agotamiento, haciendo que los pilotos cometan errores fatales. Pérdidas de pilotos japoneses en el mismo periodo, contados en cientos, tal vez más de 1000. Con escuadrones enteros eliminados, en intentos inútiles de interceptar formaciones estadounidenses. El 41 Sentai, que había comenzado en abril con 40 pilotos operativos, solo le quedaban 3 para agosto. El 244 Sentai fue completamente destruido.
reformó con nuevos pilotos y destruyó de nuevo. Las últimas peleas de perros sobre Japón reveló el colapso final del poder aéreo japonés como fuerza organizada el 14 de agosto de 1945. 15 de agosto en Japón debido a la línea de fecha internacional. Teniente Jerry Yellen voló la que sería la última misión de combate de la guerra, despegando de Iwo Jima con su compañero, segundo teniente Philip Schlamburg, de 19 años. Atacaron aeródromos cerca de Nagoya. La misión había sido planeada antes de que la noticia de la rendición de Japón llegara al campo, y la palabra clave Utah que los habría recordado nunca llegó a sus radios. Yellen y Schlamburg ametrallaron sus objetivos, y convertido para banca doméstica en una formación de nube, para escapar del fuego antiaéreo. Cuando Yellen emergió de las nubes, Schlamburg fue derribado por fuego de tierra, para convertirse en el último estadounidense muerte en combate de la Segunda Guerra Mundial. Incluso en la derrota con la guerra literalmente termina. Y el emperador ya ha registrado su rendición. Las posiciones antiaéreas japonesas continuaron, disparando con determinación desesperada. Pero notablemente ausentes estaban los luchadores japoneses. Tenían esencialmente dejó de existir como una fuerza efectiva, castigado por falta de combustible, falta de pilotos o simplemente destruido. Las matemáticas de la guerra aérea fueron finales e irrefutable escrito en aluminio y sangre. A través de los cielos de Japón, el Mustang P-51D, con su velocidad máxima de 440 millas por hora, alcance de 2.000 millas, con tanques de caída y 6 ametralladoras confiables, con casi 2.000 rondas de munición, había rendido las islas natales japonesas indefenso contra el ataque aéreo diurno. El Ki-84 Hayate a pesar de sus capacidades teóricas y el coraje de sus pilotos. Nunca tuve la confiabilidad de los números o calidad de piloto para montar una defensa efectiva. No fue una competencia entre iguales, pero una conclusión inevitable. El resultado determinado por las fábricas de Detroit y pozos de petróleo en Texas, tanto como por combate sobre Tokio. Poder industrial estadounidense, expresado a través del magnífico Mustang P-51. Había logrado que bloqueo naval, y el salto de isla no pudo. La eliminación completa de la habilidad de Japón para defender su espacio aéreo. Los B-29, que lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Voló sin escolta de caza, no porque no hubiera ninguno disponible, pero porque no se necesitaba ninguno. Oposición de luchadores japoneses había sido barrido de los cielos, aplastado por la abrumadora superioridad de la tecnología estadounidense, formación y producción. De 3.514 Ki-84 construidos, solo uno sobrevive. Hoy se encuentra en el Museo de la Paz Chiran en Kagoshima. Japón, un recordatorio solitario del intento desesperado de Japón para igualar la superioridad tecnológica estadounidense. Mientras tanto, cientos de Mustangs P-51 sobreviven en museos y colecciones privadas en todo el mundo. Muchos siguen volando en espectáculos aéreos, sus motores Merlin, cantando la canción del triunfo industrial estadounidense 7 décadas después de que aparecieron por primera vez en los cielos sobre Tokio. La disparidad en los aviones supervivientes cuenta su propia historia. Los aviones estadounidenses fueron construidos para durar, cuidado mantenido con y valorado como artefacto histórico. Los aviones japoneses fueron construidos para uso inmediato. Se espera que sea destruido en combate. Y tratado como prescindible, la conmoción experimentada por los pilotos japoneses encontrando Mustangs P-51 sobre Tokio fue más que una sorpresa táctica. Fue la realización impresionante. Esa capacidad industrial estadounidense y el avance tecnológico había hecho incluso lo imposible. Rutina. Cazas monomotor. Volando en misiones de combate de 1.500 millas. Llegando con suficiente combustible para luchar durante 2 horas y regresando sano y salvo a la base. Esto estaba más allá de la comprensión o capacidad japonesa. El Mustang P-51D sobre el monte Fuji no era solo un avión. Fue la encarnación de la supremacía industrial estadounidense. Innovación tecnológica. Y las inexorables matemáticas de la guerra total. La lección fue clara y brutal. En la guerra industrial moderna, tecnología superior,
multiplicado por la producción masiva es igual a la victoria. El Mustang P51D representó a la industria estadounidense. En su apogeo, 1000 aviones producidos con calidad constante, pilotado por pilotos bien entrenados, apoyado por una logística ilimitada y precisión con estratégica desplegada. Contra esta llave de Japón 84 Ayate. A pesar del coraje individual y éxito táctico ocasional, no tenía ninguna posibilidad. La conmoción de los luchadores estadounidenses sobre Tokio fue, en última instancia, el shock de la realidad matemática. Una realidad que acabó con las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Entregado por B-29s, que ya no necesitaba escolta de luchador, porque el poder aéreo japonés había dejado de existir. Los Mustangs habían hecho su trabajo, con eficiencia despiadada. Habían demostrado que la distancia no era una defensa. Ese poder industrial triunfó sobre el espíritu guerrero. Y esa superioridad tecnológica, correctamente aplicada, era insuperable. Los pilotos japoneses que los enfrenté en esos últimos meses, aprendí la lección más difícil de la guerra moderna. Coraje solo no puede superar las matemáticas de la producción industrial, avance tecnológico y supremacía logística. El Mustang P51D sobre Tokio era la prueba de que la era de los samuráis había terminado. Reemplazado por la edad de la línea de producción, el sobrealimentador y la escolta de combate de muy largo alcance. El viento divino había sido conquistado por la ciencia, el espíritu guerrero roto por el poder industrial, y el imperio del sol naciente, eclipsado por alas de aluminio y motores de acero.